Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Me quedé en la puerta de la cocina, observando a mi esposa, Clara, mientras picaba verduras con la destreza de quien lleva años haciéndolo. Después de 12 años de matrimonio, no sabemos cada paso, como un baile ensayado. Pero incluso con la rutina, seguía admirándola. La forma en que su cabello le caía sobre los hombros, el ligero ceño fruncido en su frente cuando se concentraba, era hermoso. ¿Sabes? ¿Necesitas ayuda, mi amor?, pregunté, mientras ya me arremangaba la camisa. Clara sonrió sin apartar la vista de la tabla de cortar. Estoy bien, Juan. Ya está todo bajo control. ¿Y qué tal la reunión con el nuevo cliente? Me apoyé en el mostrador, sintiendo ese orgullo que surge cuando las cosas empiezan a ir bien. La cuenta de Rivera podría ser la más grande que hayamos aceptado. Si cierra, el estudio de arquitectura despegará. Empecé mi oficina desde cero, en un garaje estrecho, con Clara apoyándome en los momentos difíciles. Ella trabajaba en Globaltech, una gran empresa, mientras yo luchaba por hacer crecer el negocio. Teníamos 24 años cuando nos casamos, llenos de planes, con ganas de construir una vida juntos. Ahora, a los 36, mi oficina empezaba a despegar, pero aún lejos del brillante éxito de Globaltech, donde Clara ya era directora de marketing. Genial, cariño. Increíble, dijo, pero había un tono distante en su voz, algo que había notado más últimamente. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, vi a Clara mirando su teléfono por tercera vez en media hora. Al darse cuenta de que la estaba mirando, lo guardó rápidamente. El trabajo nunca para, dijo con una sonrisa forzada. Hablando de trabajo, comenté, acostándome a su lado, ya tengo libre mi agenda para el evento de tu empresa el mes que viene. Hacía 3 años que no iba a uno de esos eventos. Me emociona ir contigo. Clara dudó, y juro que vi algo extraño en su rostro. Sí, sobre eso, quizás sea mejor que no vayas, Juan. Estos eventos son puros juegos políticos, muy aburridos. Pero ¿no quedamos en que yo iría? Tú mismo dijiste que cada uno lleva a su marido o esposa. Sentí una opresión en el pecho, una sensación inexplicable. Es que mi nuevo jefe quiere que todo sea más profesional. Algunos directores se quejaron de que los eventos se estaban volviendo demasiado informales. La explicación tenía sentido, pero algo en su actitud no cuadraba. Me había pasado la vida diseñando edificios, buscando grietas en las estructuras, y por primera vez, sentí que estaba viendo grietas en nuestro matrimonio. Al día siguiente, salí temprano para visitar una obra. Al salir del garaje, vi un Audi negro brillante circulando lentamente por nuestra calle. El coche aminoró la marcha cerca de nuestra casa y luego aceleró. No le presté mucha atención. Pero 3 días después, vi el mismo coche aparcado a 2 manzanas de distancia. Eso se me quedó grabado. Esa tarde, llamé a Clara desde la oficina. Oye, se me olvidaron unos proyectos en casa. ¿Sigues trabajando? Sí, estoy en la reunión de planificación trimestral. Solo que llego tarde hoy, respondió. Su voz sonaba un poco apagada, y de fondo se oía el sonido de los cubiertos y la conversación, como si estuviera en un restaurante. Esa noche, sola en casa, me paré frente a la chimenea y miré nuestra foto de boda. Clara estaba preciosa, con un vestido sencillo y un ramo de flores silvestres en la mano. Ese día me sentí tan orgullosa, tan segura de que juntos podríamos superar cualquier cosa. Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años. Mi padre dejó a mi madre por una mujer más joven, dejándola sola para criarnos, con 2 trabajos. Juré que mi matrimonio sería diferente, que nunca dejaría que nos separáramos. Me senté en el sofá, abrí mi computadora portátil, después de una larga vacilación, escribí en Google, ¿cómo saber si tu esposa te engaña? No me enorgullezco de lo que hice después. Mientras Clara se duchaba, instalé una aplicación de rastreo en su teléfono. Anoté sus contraseñas en secreto, como si fuera un ladrón en mi propia casa. Una noche, cuando dijo que trabajaría hasta tarde, pasé por delante del edificio de Globaltech. El aparcamiento estaba vacío, su coche ni siquiera estaba allí. 2 semanas husmeando en su vida revelaron un patrón. Almuerzos de los martes que se alargaban demasiado. Reuniones de los viernes que terminaban con ella llegando a casa con un perfume que no era el mío. Mensajes que borraba en cuanto los leía. El tipo era Diego Salazar, el nuevo director de estrategia de Globaltech, transferido desde la oficina de Madrid. Tenía 43 años, estaba divorciado, no tenía hijos y se había graduado en una prestigiosa universidad extranjera. ¿El Audi negro que había visto en la calle? Era suyo. Encontré su perfil en LinkedIn.
Observé cada detalle. Tenía un porte refinado, cabello canoso bien cortado y una mirada segura. Era todo lo que yo no era. Vivía en el mundo corporativo de Clara, lleno de poder y contactos, mientras yo sobrevivía con mi estudio de arquitectura, confiando más en la creatividad que en un traje caro. Una noche, ya no pude más. Seguí a Clara a un restaurante elegante en el centro. Por la ventana, vi a Diego saludarla con un beso que no tenía nada de profesional. Fue como un puñetazo en el estómago. Aunque lo sospechaba desde hacía semanas, verlo con mis propios ojos fue diferente. Esa noche, Clara llegó a casa alrededor de la medianoche, diciendo que estaba contactando clientes. Fingí creerle, le di un beso de buenas noches y fui al baño de invitados. Allí, vomité hasta que me ardió la garganta. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina, pero no podía concentrarme en los proyectos que tenía sobre mi escritorio. Mi socio y viejo amigo, Miguel Torres, me encontró allí, absorto en mis pensamientos. «¿Qué mal te ves?», me dijo, poniéndome un café. Pensé en mentir, pero el peso me aplastaba. «Clara me engaña», solté. Miguel se sorprendió, luego se enojó y luego sintió lástima. «¿Estás seguro, Juan?» «Claro. Con su nuevo jefe. Han pasado unos 2 meses, por lo que sé. ¿Y qué vas a hacer? ¿Confrontarla?» Me froté las sienes. Me dolía la cabeza. «No sé, tío. Una parte de mí quiere desaparecer. Otra parte quiere prenderle fuego a todo». «Cuidado con ese fuego, amigo», advirtió Miguel. «Si se quema todo, no quedará nada para reconstruir». «De acuerdo. Pero ¿qué pasa si no hay nada que valga la pena salvar?» Mi voz sonó hueca, como si ya me hubiera dado por vencida. Esa noche, Clara envió un mensaje de texto. «Tengo que ir a la gala de la empresa este fin de semana». Diego insistió en que todos los jefes de departamento estuvieran allí. Me quedé mirando el nombre en la pantalla. Nunca antes había llamado a su jefe por su nombre de pila. Un pequeño error, pero que confirmaba que no tenía ni idea de que yo lo supiera. «Creía que la gala no era hasta el mes que viene», respondí. «Cambio de última hora. Disculpen la confusión. No me esperen despiertos el sábado». Dejé el teléfono. Una fría claridad me invadió. 12 años de matrimonio se me escapaban, pero no iba a ser como mi padre, que lo abandonó todo, ni como mi madre, que se convirtió en una víctima. Si esto iba a terminar a mi manera. Llamé a Luis, mi amigo de la universidad, que ahora trabajaba en seguridad corporativa. «Luis, necesito un favor. Pero es fuera de lo común». Quedé con Luis en un bar escondido al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Clara o sus contactos pudieran aparecer. Luis, un exmilitar que ahora trabajaba en seguridad privada, tenía los medios para conseguir lo que necesitaba. Pero fue directo: «No te voy a ayudar a hacer nada ilegal, Juan», dijo en voz baja, incluso con el ruido del bar de fondo. «Solo quiero información, hombre», le aseguré. «Quiero saber quién es ese Diego Salazar. Su pasado, a qué se dedica, sus travesuras». Luis me miró con seriedad, como si estuviera midiendo mi sufrimiento. «Y cuando tengas esta información, ¿qué harás?» «Decidiré si vale la pena salvar mi matrimonio o si necesito protegerme yo mismo». 3 días después, Luis me entregó un expediente. Diego Salazar tenía un currículum envidiable, pero también una reputación que no aparecía en LinkedIn. Había trabajado para 3 empresas en 15 años, y en cada una de ellas se marchó tras rumores de romances con colegas. Su divorcio se produjo después de que su exesposa descubriera un romance con una subordinada. En Globaltech, aceleró el ascenso de Clara a directora senior poco después de su llegada, algo inusual para alguien que llevaba allí tan poco tiempo. Y lo que es más, Diego estaba siendo considerado para sustituir al director general, quien se jubilaba al año siguiente. El nombramiento aún no era público, pero la junta directiva ya había tomado una decisión. La reputación impecable de Diego fue clave para asegurar el puesto. Durante las 2 semanas siguientes, planifiqué cada paso con la misma precisión que uso en mis proyectos arquitectónicos. Creé una cuenta de correo electrónico anónima y comencé a documentar los patrones de Clara, horarios, reuniones, todo. La fotografié con Diego en un restaurante, escondidos detrás de un coche aparcado. Investigué las normas de Globaltech y descubrí que eran estrictas con las relaciones entre jefes y subordinados. La gala de la empresa, la auténtica, no la falsa que Clara había organizado para pasar el fin de semana con Diego, se acercaba. Encontré la invitación escondida en el cajón de su escritorio. Decía claramente que los cónyuges y parejas eran bienvenidos. Y aún había más. En una pila de papeles de trabajo que había impreso sin querer, encontré un recibo de hotel. Del Hotel Majestic, en el centro, de hacía 2 semanas. Servicio de habitaciones para 2,
una botella de champán, un cargo por salida tardía. Fue como una patada en el pecho. El día antes de la gala, durante la cena, Clara soltó el anzuelo. Tengo ese evento de trabajo mañana por la noche. Probablemente llegaré tarde. Asentí, fingiendo indiferencia. La reunión de revisión trimestral, ¿verdad? La mencionaste a principios de semana. Va está, dijo, aliviada de que hubiera recordado la mentira. Es solo un maratón de hojas de cálculo, muy aburrido. Mucha suerte, entonces, respondí, alzando mi copa de vino para brindar. Por tu carrera. Chocó su copa contra la mía, sin saber que ya había confirmado mi asistencia a la gala como su acompañante. Esa noche, mientras Clara dormía, terminé mis preparativos. No iba a confrontarla todavía. La gala sería solo el primer paso de un juego más amplio, donde yo dictaría las reglas. A la mañana siguiente, me despedí de ella con un beso mientras se iba a unas supuestas reuniones antes de la revisión. Esperé a que su coche desapareciera calle abajo y contesté el teléfono. Miguel, necesito un favor esta noche. La gala anual de Globaltech transformó el salón del Hotel Imperial en un auténtico lujo. Las lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre ejecutivos con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador. Los camareros circulaban con copas de champán y aperitivos sofisticados. Llegué a las 8:30 en punto, sabiendo que Clara ya estaba dentro. Llevaba un traje nuevo, uno de esos caros que nunca me había planteado comprar, pero si quería entrar en su mundo, tenía que aparentar ser de mi propia cosecha. En recepción, la joven sonrió. Buenas noches, señor. ¿Su nombre? Juan Morales, esposo de Clara Morales, directora senior. Revisó su tableta. Sí, señor Morales, está en la mesa 7 con el director Morales. Bienvenido a la gala de excelencia Globaltech. La sala estaba abarrotada, pero vi a Clara enseguida. Estaba cerca de la barra, riéndose de algo que decía Diego Salazar. Su vestido rojo, que nunca antes le había visto, le quedaba perfecto. La mano de Diego estaba en su espalda, un toque que no tenía nada que ver con un compañero de trabajo. Me acerqué lentamente, notando los otros ejecutivos allí. Uno de ellos era Carlos Vargas, el director general. Clara me vio primero. La sorpresa en su rostro casi me hizo reír, pero no estaba de humor. Su sonrisa se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. Juan, exclamó, demasiado alto. ¿Qué haces aquí? Me incliné para besarla en la mejilla. Qué sorpresa para mi esposa. Dijiste que estas galas son importantes, quería apoyarte. Diego le tendió la mano, seguro, como si nada pudiera hacerla tambalear. Debe ser el esposo de Clara. Diego Salazar, director de estrategia. Juan Morales, respondí, apretándole la mano con fuerza. Casi no sé nada de ti. El grupo rió con torpeza. Carlos Vargas se unió a la conversación. Así que tú eres el arquitecto misterioso. Clara casi nunca te lleva a estos eventos. El trabajo me mantiene ocupada, expliqué en tono desenfadado. Pero no podía perderme esta. Clara ha estado trabajando hasta tan tarde últimamente que casi olvidé su aspecto. La sonrisa de Clara se tensó. Juan, ¿puedo hablar contigo un segundo? Me apartó, apretando con fuerza mi brazo. ¿Qué haces? Te dije que hoy era una reunión de revisión. ¿En serio? Dije con cara de inocente. Debí de confundirme. Encontré la invitación a la gala en tu escritorio mientras buscaba unos papeles. Pensé que era el evento del trabajo. Te metiste con mi escritorio. Su voz era baja, casi un gruñido. Solo buscaba unos papeles, mi amor. ¿Hice mal en venir? Todos han sido muy amables. Diego, por cierto, parece muy amable. Antes de que pudiera responder, sonó una campana anunciando la cena. Le ofrecí el brazo con una sonrisa exagerada. Nos vamos. Veo que es la mesa 7. Durante la cena, fui el marido perfecto. Charlé con sus compañeros, le hice preguntas sobre el trabajo y felicité a Carlos por la nueva campaña de sostenibilidad de la empresa. Nadie sospecharía la ira que me quemaba por dentro. Después del plato principal, Clara se disculpó para ir al baño. Vi que Diego miraba su reloj y se iba poco después. Esperé 2 minutos y luego lo seguí, caminando tranquilamente. Doblé la esquina justo a tiempo para ver a Diego llevando a Clara a un pasillo más privado. ¿Qué hace aquí?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Clara. Debe haber encontrado la invitación. Deshazte de ella después de cenar. Dile que tengo una reunión de líderes. Todavía tengo tiempo de ir a tu casa después. Retrocedí antes de que me vieran y volví a la mesa con una mirada indiferente. Cuando Clara regresó, sonreí. ¿Todo bien, querida? Me llevó un rato. Solo me estoy retocando el maquillaje, mintió, sin mirarme a los ojos. Después de cenar,
Las parejas salieron a bailar. Invité a Clara a bailar, y no pudo negarse sin armar un escándalo. Mientras sonaba la música, le susurré al oído: necesito tu celular. El mío está muerto y estoy esperando la llamada de un cliente. Es la cuenta de Rivera, un proyecto multimillonario. No puede esperar hasta que llegue a casa, respondió tensa. Es importante, mi amor. 2 minutos. A regañadientes, sacó el teléfono del bolso y me lo entregó. Me fui a la esquina, fingiendo llamar, pero abrí sus mensajes. Encontré la conversación con Diego, llena de pruebas. Reenvié los mensajes más comprometedores a mi correo y borré el rastro de la carpeta de enviados. Regresé a la mesa como si nada hubiera pasado. Carlos Vargas estaba hablando con Clara cuando llegué. Me saludó. Juan, le decía a Clara lo impresionado que estaba con la restauración del edificio de la Alameda. Mi esposa y yo fuimos a la reinauguración. Gracias, respondí. Fue un proyecto hecho con el corazón. Hablando de trabajo, continuó. ¿Les gustaría a ti y a Clara cenar con nosotros el próximo fin de semana? Mi esposa está en la Junta de Preservación Histórica y le encantó su forma de modernizar los edificios antiguos. Antes de que Clara pudiera inventar una excusa, sonreí. Será un placer. La noche avanzaba y notaba que Clara se ponía cada vez más nerviosa. Cuando sugirió que nos fuéramos, diciendo que tenía una reunión temprano al día siguiente, acepté de inmediato. En el coche, el silencio era denso como el plomo. Hasta que dijo: ¿por qué has venido, Juan? A ti nunca te importan estos eventos corporativos. Te lo dije, encontré la invitación y quería apoyarte. Mantuve la vista fija en la carretera. 12 años de matrimonio. ¿Y crees saber lo que me interesa? La pregunta flotaba en el aire, más pesada de lo que esperaba. Al llegar a casa, Clara corrió a su teléfono, frunciendo el ceño al ver que no tenía mensajes nuevos. ¿Estás esperando algo?, pregunté con indiferencia. Solo estoy revisando los correos del trabajo, dijo, antes de desaparecer en el baño. Esa noche, mientras dormía a mi lado, le escribí desde mi teléfono de repuesto al número que Luis me había dado, el de Diego. Sé lo de ti y Clara. Hablemos mañana a las 10 de la mañana en Riverside Park, en la banca cerca de la rampa para botes. La respuesta llegó en minutos. ¿Quién eres? No respondí. Solo adjunté una de las fotos que les tomé saliendo del Hotel Majestic. Apagué el teléfono. El juego apenas comenzaba. Diego no apareció en Riverside Park esa mañana. Ni siquiera lo esperaba. Los hombres como él no se tragan las amenazas de buena gana, pero el mensaje había surtido el efecto deseado. Ahora sabía que lo estaban vigilando. Lo que nadie esperaba era la reacción de Clara al regresar de un brunch con sus amigas esa tarde. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar, y caminaba de un lado a otro como si le ardiera la tierra. Tenemos que hablar, dijo, sentada en la isla de la cocina, justo frente a mí. Alguien está amenazando a Diego con acusaciones falsas. Dejé la laptop a un lado, fingiendo sorpresa. ¿Qué clase de acusaciones? Una historia de amoríos ridícula. Enviaron una foto falsa de él conmigo. Su voz era firme, pero sus dedos tamborileaban sobre el mostrador como si quisieran taladrar la madera. Cree que podría ser alguien del trabajo que intenta sabotear su ascenso. Qué preocupante, mi amor, respondí, mirándola fijamente a los ojos para ver cada pequeño temblor. ¿Por qué te preocupas tanto por los problemas de tu jefe? ¿Por qué me involucraron en esto? Estalló. La foto me muestra con él, lo que sugiere, bueno, ya sabes. Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra. Es absurdo. Tonterías, dije, siguiéndole el juego. ¿Qué dijo seguridad de la empresa? Diego no quiere involucrarlos todavía. Podría llamar la atención sobre estas mentiras. Dudó, mordiéndose el labio. Incluso sugirió que podrías ser tú. Hice una mueca como si me hubieran dado una bofetada. Yo. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué haría eso? Dáselo, dije. Le aseguró, demasiado rápido. Pero dijo que te comportabas raro en la gala, observándonos todo el tiempo. Estaba viendo a mi esposa brillar en su trabajo, respondí con una sonrisa amarga. Pero si Diego quiere hablar de esto cara a cara, estoy dispuesto. Dime dónde y cuándo. No, espetó, casi desesperada. Esto solo empeorará. Te dije que no harías nada parecido. Aprecio tu confianza, dije, notando cómo ella defendió a Diego en un instante, mientras yo, su esposo de 12 años, me quedaba en segundo plano. Eso dolió más que la traición misma. A la mañana siguiente, la encontré ya despierta, con el ceño fruncido mirando su portátil. ¿Todo bien?, pregunté, sirviéndole café. Alguien accedió a mi correo del trabajo ayer, murmuró. Seguridad detectó un inicio de sesión extraño. Podría tener algo que ver con las amenazas contra Diego. La miré con seriedad.
Quizás sea hora de cambiar todas las contraseñas, cariño, para evitar riesgos. Ella asintió, pero sabía que eso me impedía el acceso. Y lo confirmó. Le aterraba lo que pudiera encontrar allí. Esa tarde, Miguel llamó a la oficina con la voz tensa. Juan, alguien ha estado husmeando en las finanzas de la empresa. Un cliente potencial llamó para preguntarnos si éramos solventes antes de firmar el contrato. ¿Qué dijiste? La verdad, estamos bien. Pero es raro, hombre. ¿Quién lo cuestionaría así de repente, justo después de cerrar el proyecto Rivera? Nadie que yo conozca, respondí. Vigílalo y haz copias de seguridad de todo. Clientes, finanzas, papeleo. Podríamos perder la partida. Esa noche, recibí un correo electrónico del banco. Actividad sospechosa en mi cuenta de empresa. La dirección IP se rastreó directamente a la red de GlobalTech. Un día después, 2 clientes cancelaron reuniones, alegando preocupaciones sobre reseñas recientes. Una búsqueda rápida reveló malas reseñas en sitios web del sector, todas publicadas en las últimas 24 horas. Hablaban de conducta poco profesional y problemas financieros. ¿Coincidencia? Ni en sueños. El comportamiento de Clara también cambió. Empezó a decirles a sus amigas que yo estaba de mal humor y que las dificultades en el trabajo me estaban volviendo inestable. En las cenas con amigas los fines de semana, me interrumpía constantemente, corrigiendo mis historias de una forma que me hacía parecer mentirosa. Era como si estuviera preparando el terreno para derribarme. Es como si intentara pintarme como la loca de la historia, le dije a Miguel en el siguiente almuerzo. Es pura manipulación, creando una imagen de mí como un fracaso y una loca. Clásico, asintió. ¿Seguro que quieres jugar, amigo? ¿Por qué no le cuentas lo que sabes? Negué con la cabeza. Todavía no. Diego se está protegiendo ante el anuncio del director ejecutivo. Si presento cargos ahora, lo negarán todo y me llamarán paranoico. Necesito saber exactamente qué traman y tener algo más sólido que las pruebas del caso. Esa noche, decidí cambiar de ritmo. Cuando Clara llegó a casa, la cena estaba lista. Roast beef, vino tinto y velas en la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó con recelo. Últimamente he estado distraída con el trabajo, admití. Pensé que necesitábamos reconectarnos, como en los viejos tiempos. Durante la cena, orienté la conversación hacia su mundo. Expresé interés en GlobalTech y le pregunté sobre el liderazgo de Diego. Parece tener una visión muy clara, comenté, llenándole el vaso. Y esa invitación a cenar con Carlos Vargas podría ser buena para ambos. Las conexiones de su esposa en la histórica junta directiva ayudarían a mi empresa, y tú te acercarías al director ejecutivo fuera de la oficina. Dudó, atrapada entre el caso oculto y la posibilidad de ascender en la empresa. Supongo que sí, podría ser útil. Genial, dijo, levantando su copa. Por nuevas oportunidades. Brindamos, y el teléfono vibró en mi escritorio. Lo comprobé. Era un mensaje falso que yo mismo había creado. Parecía preocupado. ¿Qué es?, preguntó ella. Nada importante, respondí, pero se lo dejé ver. Solo un lío con un cliente. Más tarde, mientras se duchaba, llamé desde mi oficina en casa, lo suficientemente alto como para que pudiera oírla si salía. Entiendo, Luis. Sí, te daré esos documentos. No, todavía no he hablado con Clara, pero esto tiene que permanecer en secreto hasta que lo sepamos con certeza. Cuando colgué, ella estaba en la puerta. ¿Quién era? Solo un asunto de trabajo, dijo, fingiendo sorpresa. Asesoría legal para un proyecto. Nada importante. Vi la duda crecer en sus ojos mientras caminaba hacia el dormitorio. Ya tenía el teléfono en la mano. Minutos después, llegó la alerta. Alguien accedía remotamente a la computadora de la oficina, usando el software de emergencia que instalamos hace años para cuando trabajábamos desde casa. Sonreí para mí mismo. Estaban mordiendo el anzuelo. La cena con Carlos Vargas y su esposo, Eduardo, fue un punto de inflexión. Tuvo lugar en el elegante La Hacienda Club, donde el director ejecutivo de GlobalTech y Eduardo, figura destacada de la Junta de Preservación Histórica de la ciudad, nos recibieron a Clara y a mí. Llegué preparada. Investigué a fondo los proyectos de Eduardo y llevé bocetos conceptuales para una restauración que sabía que le interesaría. Impresionante, Juan, dijo Eduardo, mirando mis dibujos. Has conservado el estilo clásico, pero incorporando funcionalidad moderna. Eso es la arquitectura, amigo mío, honrar el pasado mientras construimos para el futuro, respondí. Carlos observaba nuestra conversación con interés. Clara apenas habla de tu trabajo, Juan. Me impresiona tu portafolio. Siempre hemos mantenido nuestras carreras separadas, expliqué con una leve sonrisa.
Pero últimamente siento más curiosidad por el mundo de Clara en Globaltech. Hablando de eso, Carlos se volvió hacia Clara. La junta directiva quedó encantada con tu presentación del trimestre pasado. Diego dijo que fuiste una pieza clave en la nueva estrategia de marketing. Clara sonrió, pero la tensión en sus hombros era evidente al mencionar el nombre de Diego. Has sido un mentor increíble, dijo. Habla muy bien de ti, Carlos. Carlos asintió, pero parecía preocupado. Aunque ayer mencionó algo sobre seguridad. Nada grave, dijo Clara rápidamente. Solo precauciones de rutina. La cena continuó, y Eduardo me dio una oportunidad de oro. La Junta de Preservación busca un consultor arquitectónico para el proyecto de revitalización del centro. ¿Te interesa? Por supuesto, respondí, ignorando la mirada de sorpresa de Clara. Es el tipo de proyecto que le encanta a mi empresa. De camino a casa, Clara guardó silencio hasta que cruzó nuestra puerta. Nunca mencionaste este proyecto del centro, dijo con voz seca. Surgió en una conversación, mi amor. ¿Qué hay de la invitación a jugar al golf con Eduardo? Sabes que odio el golf, pero puedo aprender. Sus contactos podrían ser decisivos para mi empresa. Me miró con recelo. Nunca te habías preocupado por hacer contactos, Juan. La gente cambia, Clara. A veces incluso nos sorprende. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Atrás. Última advertencia. Se lo reenvié a Luis, quien lo rastreó hasta un celular desechable comprado cerca del edificio de Diego. Justo como lo había imaginado. Esa tarde, Miguel llamó nervioso. Juan, llaman a nuestros clientes diciendo que la firma está siendo investigada por irregularidades en las licencias. 2 proyectos están en suspenso hasta que lo solucionemos todo. Documéntalo todo, ordené. Lo necesitaremos más tarde. Los ataques se intensificaban. Mi historial crediticio se desplomó 150 puntos debido a cuentas que nunca había abierto. Me robaron el coche del aparcamiento de la oficina. Un inspector de obras se presentó en una de mis obras, reportando una denuncia anónima sobre infracciones del código. Mientras tanto, Clara se volvió más distante. Trabajaba hasta tarde, poniendo excusas cada vez más flojas. Me di cuenta de que estaba moviendo cosas por la casa, joyas, documentos, fotos familiares. Se estaba preparando para algo. Una noche, fingí acostarme temprano. Con los ojos entornados, la vi rebuscando en mi oficina, tomando fotos de mis documentos con su teléfono. Cuando se fue a una reunión tardía, la seguí al loft de Diego en el centro. Era hora de contraatacar. Al día siguiente, fui al torneo de golf benéfico de Eduardo. Como era de esperar, había varias figuras importantes de Globaltech, incluyendo miembros del comité que seleccionaría al próximo CEO. Durante el almuerzo, me senté con Roberto Díaz, el presidente del comité. La conversación fue amena hasta que mencionó a Diego. Un tipo impresionante, dijo Roberto. Una trayectoria impecable y un liderazgo sólido. Carlos apuesta por él. Asentí con calma. Parece muy centrado en su carrera. ¿Lo conoces bien? Solo por lo que me cuenta Clara. Trabajan juntos. La expresión de Roberto cambió ligeramente. ¿Qué tan cerca? Dudé, como si no quisiera hablar. En realidad, quería preguntarle a alguien de Globaltech sobre los límites profesionales. Clara menciona reuniones a última hora, pero he visto mensajes y llamadas que parecen demasiado personales. ¿Qué tipo de mensajes? Preguntó Roberto con voz neutra pero con la mirada alerta. Mensajes, llamadas nocturnas. Probablemente nada, dije. La cultura corporativa puede ser confusa, ¿verdad? En efecto, asintió. Pero Globaltech se toma en serio el código de conducta, especialmente en las relaciones entre gerentes y subordinados. Seguro que no pasa nada, dije con cara de preocupación. Clara valora mucho su reputación. La semilla estaba sembrada. Por la tarde, noté que Roberto observaba a Diego con más atención. Esa noche, Carlos Vargas me llamó. Juan, ¿puedes venir a mi oficina mañana por la mañana? Quiero hablar de algo en persona. Se trata de Clara. Claro, respondí. ¿Está todo bien? Hablaremos mañana, dijo, colgando. Cuando llegué a casa, Clara me esperaba con la cara fría como el hielo. Acabo de recibir una llamada de recursos humanos y Carlos para mañana por la mañana. ¿Sabes algo? Nada, mentí. Quizás sea por tu ascenso. No te hagas el tonto, Juan, espetó. Llamaron también a Diego. ¿Qué le dijiste hoy a Roberto Díaz? Hablamos de arquitectura y golf, respondí con calma. ¿Por qué? Sus ojos se convirtieron en cuchillos. Intentas sabotearme, igual que le estás haciendo a Diego con esos mensajes anónimos. Sé que instalaste un rastreador en mi teléfono. Sé que me estás siguiendo. El equipo de seguridad de Diego lo encontró todo.
Dejé que mi expresión se endureciera. ¿Y qué encontraron, Clara? ¿Pruebas de que me preocupa que mi esposa actúe en secreto? ¿O pruebas de algo que no quieres admitir? Por eso nunca les conté a mis colegas nuestros problemas, susurró. Eres inestable, paranoico, celoso de mi éxito. ¿Tu éxito? Pregunté en voz baja y fría. ¿O el hecho de que llevas meses acostándote con tu jefe? Se le borró el color del rostro. No tienes pruebas de eso. Sonrió, sin ninguna calidez. Ahí es donde te equivocas. Antes de que pudiera responder, sonó mi celular. Era Miguel. Necesito atender esto, dije, entrando a mi oficina y cerrando la puerta. Ya está, Juan, dijo. Intentaron acceder a las cuentas de la empresa otra vez, pero el banco los pilló y revirtió las transferencias. Están presentando una denuncia. Perfecto, respondí. Manténme entretenido. Salí de la oficina y vi a Clara hablando por celular, en voz baja y nerviosa. Colgó al verme. ¿Todo bien? Pregunté. Todo bien, respondió ella con frialdad. Voy a dormir en un hotel esta noche. No puedo estar cerca de ti. Asentí. Quizás sea lo mejor. Tenemos reuniones importantes mañana. Después de que se fuera, me serví un sorbo y me senté en la habitación a oscuras. El día siguiente decidiría si mi plan, cuidadosamente elaborado, funcionaría o si los contactos de Diego me aplastarían. De cualquier manera, no había vuelta atrás. Llegué a la sede de Globaltech media hora antes de la reunión programada. El edificio, todo de cristal y acero, relucía bajo el sol de la mañana, símbolo del poder que Clara y Diego ejercían contra mí. Hermoso por fuera, pero en el fondo, tan transparente como sus mentiras. Seguridad me condujo a una sala de espera en la planta ejecutiva. A través de las paredes de cristal, pude ver varias salas de conferencias. En una de ellas, Diego estaba sentado solo, mirando su reloj, como si el tiempo estuviera a punto de estallar. A las 9 en punto, apareció el asistente de Carlos Vargas. Señor Morales, el señor Vargas está listo para atenderlo. La oficina del director ejecutivo, en la esquina noreste, tenía una vista que parecía abarcar toda la ciudad. Carlos se levantó cuando entré, señalando unos sofás en lugar de la mesa. Gracias por venir, Juan, empezó. Disculpa la inusual petición. No hay problema, respondí con voz firme. Pero confieso que siento curiosidad. Me miró con atención, como si sopesara cada palabra. La junta directiva ha recibido información sobre Diego Salazar y su esposa. Antes de las entrevistas para seleccionar al nuevo director ejecutivo, quería hablar con usted en privado. Ya veo, dijo con calma. ¿Qué tipo de información? Acusaciones de una relación inapropiada, dijo sin rodeos. Y sugerencias de que Diego precipitó el ascenso de Clara por motivos personales, no profesionales. Mantuve una expresión neutra, como sorprendida. Esto es serio, Carlos. Normalmente, las parejas no se involucran en estos asuntos, ¿verdad? Cierto. Pero después de lo que le comentaste a Roberto Díaz, pensé que una conversación discreta podría aclarar las cosas. Agradezco su discreción, dije. ¿Qué quiere saber? ¿Tiene usted motivos para creer que estas acusaciones son ciertas? Suspiré, fingiendo ser el marido herido. Llevo un tiempo encontrando extraña su relación profesional. Llamadas nocturnas, reuniones de fin de semana, mensajes que parecen más personales que laborales. Confrontaste a Clara por esto. Lo intenté con cuidado. Me acusó de paranoico, de celoso de su éxito. Carlos asintió pensativo. Roberto mencionó que viste comunicaciones entre ellos. Llegó el momento. Saqué una memoria USB del bolsillo de mi chaqueta. No quería hacer esto, pero dadas las circunstancias, aquí está. Son mensajes entre ellos. Disculpen por tener acceso, pero Clara dejó su cuenta abierta en nuestra computadora compartida. De hecho, recibí los mensajes en la gala, cuando los reenvié a mi correo. Carlos agarró la memoria USB. Serio. Recursos Humanos tendrá que revisar esto. Sabes que esto podría tener graves consecuencias para Clara y Diego, ¿verdad? Lo entiendo, respondí. Pero creo en la integridad. Si Diego usa su puesto indebidamente, afectará la cultura de Globaltech. Carlos asintió, y supe que había tocado su punto débil, los valores de la empresa. Hay algo más, continué. Desde que descubrí estos mensajes, he estado sufriendo represalias. Clientes a los que les han mentido sobre mi empresa, intentos de acceder a nuestras cuentas, fraude en mi crédito personal. Todo se remonta a la red de Globaltech. Su rostro se ensombreció. Son acusaciones graves, Juan. Lo documenté todo, aseguré. No pienso llevarlo a juicio. Quería resolverlo con Clara en privado. Pero si esto tiene algo que ver con que Diego intenta silenciarme,
no me quedaré de brazos cruzados. Los recursos corporativos nunca deben utilizarse para la venganza, afirmó con firmeza. Me aseguraré de que esto se investigue a fondo. La reunión terminó con Carlos pidiéndome que me quedara. Me llevaron a una sala de conferencias privada, donde vi cómo el circo se incendiaba a través de las paredes de cristal. Llamaron a Diego a la oficina de Carlos. Su paso seguro flaqueó al entrar. Media hora después, salió pálido, agarró su celular y se dirigió a su oficina como si hubiera visto un fantasma. Clara llegó a las 10:30, con ese aire profesional que conocía bien. No me vio en la habitación al pasar. Mientras esperaba, Miguel me envió un mensaje. Llamó la policía. Están investigando los atentados contra la empresa. Todo se rastreó hasta la dirección IP de Globaltech. Perfecto. Le reenvié el mensaje a Carlos con una nota. Para tu información, esto se está saliendo de mi control. A las 11:15, vi a 2 guardias de seguridad entrar en la oficina de Diego. Minutos después, se fueron con él, cargando una caja con sus pertenencias. Su expresión era de pura rabia contenida. A las 11:45, Clara salió de la oficina de Carlos, blanca como un papel. Al pasar por mi oficina, me vio. La mirada que me dirigió fue pura ira. Al mediodía, el asistente de Carlos me llevó de vuelta a su oficina. Gracias por tu paciencia, Juan, dijo con expresión seria. Ha sido una mañana difícil. Basándonos en las pruebas y en nuestra investigación, Diego Salazar ha sido despedido por violar nuestro código de ética. Asentí con seriedad. Y Clara. La suspendieron de su cargo en espera de revisión. Los mensajes muestran que participó voluntariamente, pero existe preocupación por la dinámica de poder, ya que Diego era su jefe. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y ahora qué? Eso depende en parte de ti, respondió. Globaltech prefiere resolver esto internamente, sin escándalos. Pero si quieres demandar por represalias económicas, estás en tu derecho. Mi prioridad es resolver mi situación con Clara, le aseguré. En cuanto a los ataques a la empresa, si cesan ahora, puedo dejarlo pasar. El alivio se apoderó de su rostro. Creo que esto se puede resolver. Y, Juan, siento mucho todo esto, tanto profesional como personalmente. Salí de la sede de Globaltech con el teléfono vibrando. Era un mensaje de Clara. Lo destrozaste todo. Espero que estés feliz. No vuelvas a casa hoy, si sabes lo que te conviene. No respondí. La primera parte del plan había funcionado mejor de lo que imaginaba. Pero sabía que el ajuste de cuentas con Clara aún estaba por llegar. Todo se desmoronó rápidamente. Esa noche, el mundo corporativo de la ciudad ardía con rumores sobre la salida de Diego de Globaltech. El comunicado oficial mencionaba motivos personales, pero los rumores apuntaban a violaciones éticas que involucraban a un ejecutivo. Me registré en un hotel, como me pidió Clara, no por miedo, sino porque sabía que la paciencia era mi mejor arma ahora. Esa noche, Miguel llamó con voz tensa. Amigo, alguien entró a la oficina. Había papeles esparcidos, pero no se llevaron nada. La policía cree que fue para intimidar. ¿Las cámaras? Pregunté. Fuera. Pero una empresa vecina filmó un Audi negro. Diego se estaba desesperando, tal como lo predije. A la mañana siguiente, me encontré con Luis en un restaurante fuera de nuestra zona. Están al límite, confirmó, pasando una carpeta por la mesa. Diego liquidó 2 cuentas de inversión ayer. Y Clara vació su cuenta conjunta. 330.000. Asentí, ya esperando algo así. Hay algo más. Luis me entregó una memoria USB. Registros financieros. Diego ha hecho tratos con 3 mujeres de otras empresas. Todas pagaron para guardar silencio. Su divorcio incluyó un estricto acuerdo de confidencialidad. La junta directiva de Globaltech querrá ver esto, sobre todo porque estaban a punto de nombrarlo director general. Ten cuidado, Juan, advirtió Luis. Diego está acorralado, y Clara conoce todos sus puntos débiles. Esa tarde, Roberto Díaz me invitó a una reunión discreta en su club. Llegué y me encontré no solo con él, sino también con otros 3 miembros de la junta directiva de Globaltech, incluyendo a Diana Morales. Seamos directos, comenzó Roberto tras las presentaciones. Carlos compartió su testimonio sobre Diego y Clara. Pero tenemos inquietudes sobre los antecedentes de Diego que ahora han salido a la luz. Diana continuó. Diego amenaza con demandar por despido injustificado. Dice que usted fabricó las pruebas por venganza personal. Entiendo tu postura, respondí con calma. Pero la evidencia habla por sí sola. Quizás, dijo Roberto. Pero una batalla legal genera chismes, y nadie quiere accionistas nerviosos ni acciones en picada. Leí entre líneas lo que querían. ¿Qué me pides exactamente? A su discreción, dijo Diana. A cambio,
Globaltech garantiza que los ataques a su empresa cesarán de inmediato. No quiero manchar la reputación de la empresa, le aseguré. Mi problema siempre ha sido el abuso de poder de Diego y el impacto en mi matrimonio. El alivio en la mesa era evidente. Hay algo más, añadí con cuidado. Creo que Diego tiene antecedentes de casos similares en otras empresas. Si esto les llegara por los canales adecuados, querría la Junta saberlo. Roberto y Diana intercambiaron miradas. La Junta Directiva siempre se preocupa por la integridad de sus ejecutivos, pasados y presentes, respondió Roberto con cautela. La reunión terminó con un acuerdo tácito. Yo analizaría la evidencia de Diego con un tercero, dándole a la Junta munición para obligarlo a retirarse sin una pelea legal. Al salir del club, mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara: tenemos que hablar. En casa, a las 7 p.m. Llegué a casa y encontré a Clara en la sala, con una copa de vino en la mano. Su brillo corporativo se había desvanecido. Tenía los ojos rojos y el pelo recogido de forma desordenada. Así que ese era tu plan. Empezó sin rodeos. Destruir mi carrera para castigarme. Me mantuve firme. No, Clara. Mi plan era entender por qué mi esposa, con la que llevo 12 años casado, empezó a tratarme como a una extraña. No exageres, Juan. Fue un comentario en una fiesta. Fueron meses de mentiras. Recibos de hotel, reuniones falsas, mensajes borrados. Borrabas nuestra boda y yo lo veía todo. Dio un largo sorbo de vino. Y tu solución fue hacerme perder el trabajo. Arruinarle la vida a Diego. Perdiste tu trabajo por violar las normas de la empresa. Diego arruinó su propia vida al perseguir a una subordinada casada y usar los recursos de Globaltech para atacar mi negocio. Son solo acusaciones, respondió con voz débil. Acusaciones con pruebas. Las mismas que presenté a la Junta. La policía está investigando el fraude contra mi firma, y mi abogado está listo. Se le cayó la máscara. ¿Qué quieres, Juan? ¿Una disculpa? Bueno, lo siento. Cometí un error. Diego representaba todo lo que creía querer. Poder, ambición, contactos. ¿Y yo? ¿Qué era yo para ti? Eras el tipo trabajador, el arquitecto que lo superó todo. Pero estabas cómodo, Juan. Quería más. ¿Y ahora qué? Pregunté, mirando a la mujer que había amado durante tanto tiempo. Ya no tienes nada. La baja administrativa es solo el principio. La investigación te va a hacer caer, y Diego ya te está culpando, diciendo que lo manipulaste. Ninguna empresa te tocará después de esto. Ella permaneció en silencio, con los ojos brillantes de ira y desesperación. ¿Qué creías que iba a pasar, Clara? ¿Que iba a aceptar ser el marido traicionado, fingiendo no haber visto nada? Pensé que lucharías por mí, susurró, casi tomándome por sorpresa. Confrontarme, luchar contra mí, exigirme que elija. No orquestar esta destrucción. ¿Me hubieras elegido? Pregunté. Su silencio lo decía todo. Quiero que te vayas de casa para finales de semana, dije con firmeza. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio. Pensaste en todo, ¿verdad? Dijo con un toque de amarga admiración. El esposo devoto versus la esposa que lo arrojó todo por su carrera. Tú escribiste esta historia, Clara, no yo. Solo hice que la gente la leyera. Cuando me di la vuelta para irme, me gritó: Diego no lo va a dejar pasar, Juan. No soporta perder, no como yo. Entonces avísame si intenta algo, respondí, cerrando la puerta detrás de mí. 3 días después, Diego hizo su jugada. Estaba en una reunión con Eduardo Vargas sobre el proyecto de revitalización del centro cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Un blog empresarial local publicó una noticia mordaz acusando a mi empresa de falsificar informes de seguridad estructural en 3 proyectos importantes. ¿La fuente? Un ex empleado anónimo con supuestos documentos. Al mismo tiempo, el Departamento de Construcción de la ciudad recibió quejas formales, exigiendo inspecciones obligatorias. Miguel gritó, presa del pánico. Los periodistas están bombardeando a nuestros clientes. Juan. Es un ataque directo. Tranquilo, amigo, respondí, mirando a Eduardo. Es Diego Salazar. Está tomando represalias por lo de Globaltech. La expresión de Eduardo se ensombreció. Carlos mencionó su preocupación por su salida, pero falsificar acusaciones de seguridad es otro nivel. Puede destruir la confianza en tus proyectos, incluso si es mentira. Las acusaciones son pura invención, le aseguré. Nuestro trabajo es auditado por terceros, y todo es correcto. Pero Diego sabe que la percepción pública duele, independientemente de la verdad. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Eduardo. Miré mi reloj. Justo lo que estaba planeando. Esa tarde, Roberto Díaz recibió un paquete anónimo que contenía el pasado turbio de Diego.
registros financieros de acuerdos con 3 compañeros, todos pagados para guardar silencio, así como malversación de fondos corporativos para gastos personales. El mismo paquete fue enviado a 5 periodistas financieros, de esos que investigan escándalos corporativos. El plan de Diego para derribarme fracasó. Globaltech emitió un comunicado desvinculándose de las acusaciones infundadas contra mi empresa, reafirmando su compromiso con la ética y la tolerancia cero ante las represalias. El blog eliminó el artículo, alegando dudas sobre la fuente. El departamento de construcción agilizó las inspecciones y confirmó que mis diseños no solo cumplían, sino que superaban las normas de seguridad. Pero el golpe más bajo de Diego llegó a medianoche. Luis me llamó. Alerta en tu casa, Juan. Se activan los sensores de movimiento de la oficina. Me voy ahora, respondí ya en el coche. Cuando llegué, la policía estaba esposando a Diego en la entrada. Un hombre enmascarado, él, había entrado a mi casa, rebuscando entre mis archivos. Un agente me mostró una carpeta con documentos financieros falsos y una memoria USB. Parece que quería plantar pruebas en tu contra. El sistema de seguridad reforzado que había instalado semanas antes lo pilló con las manos en la masa. Por la mañana, los titulares gritaban: ex ejecutivo de Globaltech arrestado por allanamiento. El mundo corporativo, en el que Diego se había desenvuelto con tanta serenidad, ahora presenciaba su caída como un castillo de naipes derrumbándose. Esa tarde, Clara llamó. Le temblaba la voz. El abogado de Diego se puso en contacto. Dice que yo lo organicé todo, que lo planeé con él para asegurar mi ascenso. ¿Lo preparaste tú?, pregunté secamente. No, susurró. Pero ahora nadie me creerá. Una semana después, me citaron a una reunión en Globaltech, ya no como esposo de Clara, sino como consultor. El proyecto de revitalización del centro había crecido, con Globaltech como socio clave. Carlos Vargas me presentó a la junta directiva con genuino respeto. El señor Morales aporta no solo experiencia en arquitectura, sino también un compromiso con la integridad que refleja los valores de nuestra empresa. Después de la reunión en Globaltech, Carlos Vargas me pidió que me quedara un rato más. Nunca te di las gracias como es debido, Juan, dijo cuando nos quedamos solos. Tus pruebas nos salvaron de nombrar a un director ejecutivo que habría sido un desastre. Estaba protegiendo mis intereses, Carlos, respondí con sinceridad. Pero me alegra que te haya servido. El Consejo reconoce su discreción en todo este lío, continuó. La colaboración para el proyecto del centro está muy avanzada. Y en cuanto a Clara, ¿cómo está?, pregunté, sin estar seguro de si realmente quería escuchar. Su expresión se suavizó. El Comité de Ética ha concluido su investigación. Le ofrecerán un acuerdo, un despido confidencial. No le impediremos trabajar en otro lugar, pero no al mismo nivel que antes. Asentí, sorprendida de no sentirme satisfecha. Me parece bien. Con la primavera dando paso al verano, comencé a reconstruir mi vida. El proyecto de revitalización del centro despegó, bajo mi liderazgo. Mi firma creció y contraté a 2 nuevos arquitectos para satisfacer la demanda. Mi divorcio de Clara transcurrió sin contratiempos. Ella aceptó mis condiciones, justas, pero no generosas. Se mudó a Chicago y consiguió un trabajo de nivel medio en una empresa de marketing. No volvimos a hablar después de firmar los papeles. Un año después de la gala que lo revolucionó todo, organicé una barbacoa en mi nuevo loft del centro. Miguel estaba allí con su esposa, Luis, su pareja, Eduardo y Carlos Vargas, y otros amigos y colegas que me habían apoyado durante el último año. Al terminar la velada, Miguel me encontró en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Eres un tipo sólido, amigo, dijo. Vale cada centavo, diría yo. Sonrió. No se trata de dinero, Miguel. Se trata de construir algo que perdure. Hablando de construcción, dijo con cuidado, esa chica de la sociedad histórica, Diana, volvió a preguntar por ti. Inteligente, guapa, se nota que está interesada. Me di cuenta, admití. Pero ya ha pasado un año. Todavía no sé si estoy listo para otro proyecto. Algunos proyectos surgen de forma natural, insistió, sin necesidad de planes detallados. Al otro lado de la sala, Diana me miró y sonrió. Le devolví la sonrisa, sorprendida de encontrar la sinceridad. Más tarde, cuando los invitados se marcharon, Carlos se detuvo en la puerta. Me enteré por Roberto que Diego regresó a Londres. Trabaja en una pequeña empresa financiera, nada que ver con lo que teníamos aquí. ¿Y tú, Juan? ¿Te arrepientes de no haberlo perseguido con todas tus fuerzas?, preguntó. Ninguno, respondí con firmeza. El consejo tomó la decisión correcta, aunque tuve que darles un pequeño empujón para que la vieran. Cuando todos se fueron,
Me quedé sola en el desván. En una estantería cerca de la entrada, guardaba una foto enmarcada, no de mi boda, sino de mi primer proyecto terminado. Un recordatorio de que una vez construí algo valioso y podía volver a hacerlo. Tomé mi teléfono y busqué la información de contacto de Diana, que Miguel amablemente me había proporcionado. Mi dedo se detuvo un momento en el número. Algunos proyectos merecen una oportunidad. Otros es mejor archivarlos. La clave está en saber cuál es cuál. Yo hice mi elección. 5 años después, las ventanas del piso 40 de la sede de Morales y Torres Arquitectura, en el corazón de la ciudad, revelaban un horizonte que ahora ostentaba 3 edificios con nuestra marca. Estaba de espaldas al panorama, hablando con un equipo de 28 arquitectos y diseñadores reunidos en la sala de conferencias. El Centro Cultural Westlack es más que nuestro mayor proyecto hasta la fecha, expliqué, señalando la maqueta detallada que dominaba la mesa. Es una declaración de intenciones, preservar la historia y dar cabida a las generaciones futuras. A los 41 años, sentía el peso del éxito con una calma que solo se consigue con el tiempo. El anhelo de los primeros años, cuando luchaba por sacar adelante la empresa, se había convertido en algo más firme y seguro. Las canas en las sienes me daban un aire serio, y las arrugas en las comisuras de los ojos contaban historias de risas y dificultades superadas. Miguel, ahora a cargo exclusivamente del área comercial de Morales y Torres Arquitectura, se apoyaba en la pared de la sala de reuniones con ese orgullo indisimulado. Lo que empezó como una operación de 2 personas en un garaje se había convertido en una de las firmas líderes de la ciudad, conocida por sus innovadoras restauraciones históricas y proyectos urbanos sostenibles. Al terminar la reunión, mi asistente, Javier, entró con su tableta en la mano. La alcaldía lo confirmó para el jueves, y el fotógrafo de Architectural Digest necesito reprogramarlo para la próxima semana. ¿Te parece bien? De acuerdo, respondí, recogiendo mis notas. Algo más. La señorita Diana llamó. Nos vemos en el aérea a las 7, ya no a las 6:30. La junta directiva se retrasó. Asentí con una leve sonrisa. Su nombre, Diana Harford, aún transmitía una calidez inesperada. Durante los últimos 4 años, nuestra relación había crecido lenta y cuidadosamente. Ella, es directora de la Sociedad Histórica y ahora miembro del Consejo de las Artes de la ciudad, compartía mi ambición e inteligencia, pero con una paciencia que nos ayudó a forjar confianza tras nuestros matrimonios fallidos. Dile a Miguel que quiero su opinión sobre el presupuesto de materiales de Westlack antes de irme, añadí, dirigiéndome a mi oficina. Dentro, cerré la puerta y me dejé envolver por el silencio. El espacio era como yo, organizado, pero no rígido. Maquetas arquitectónicas con formas orgánicas contrastaban con el mobiliario moderno y de líneas limpias. En una pared, fotos enmarcadas, la inauguración del proyecto de revitalización del centro, yo estrechando la mano del alcalde, el equipo en la gala benéfica anual. Nada de mi vida con Clara. Esa parte era cosa del pasado. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y vi la fecha, 15 de septiembre. 5 años desde aquella llamada en el baño durante la gala de Globaltech, cuando todo cambió. Por costumbre, abrí mi correo personal y revisé una carpeta específica. Luis, quien dejó la seguridad corporativa para fundar su propia empresa, todavía me enviaba actualizaciones esporádicas, como un favor amistoso. La última, de hace 2 meses, tenía como asunto, inteligencia trimestral. Diego permanece en Finch y Bea Terby, Londres. No ha ascendido desde que se incorporó. Cambió su apartamento de Kensington por uno más pequeño el año pasado. Las redes sociales sugieren una relación con un compañero, pero no compromiso. Clara, de Crescent Marketing, Chicago, ahora directora creativa, ascendió el trimestre pasado. LinkedIn muestra una creciente lista de clientes. No hay relaciones serias visibles. El obituario de su madre en marzo menciona a Clara como la hija superviviente, sin mencionar a una pareja. La reestructuración de Globaltech se completó bajo el liderazgo de Carlos Vargas. Las acciones subieron un 17%. No hubo contacto entre ellos y la empresa. Se mantiene la confidencialidad. Bebo cuando estoy en Boston. Cerré el correo sin responder. Ya no lo necesitaba, la verdad. Durante años, esas actualizaciones habían sido solo un ritual, un recordatorio de lo que había dejado atrás y los riesgos que había corrido. Sonó el teléfono fijo. Señor Morales, Miguel tiene las cifras del presupuesto, anunció Javier. Hazlo pasar, respondí, cerrando la carpeta de correo electrónico y volviendo al presente. Miguel entró con una memoria USB y su energía habitual. A sus 43 años, era el encantador encargado de las relaciones con el cliente, mientras que yo me encargaba del diseño y la dirección creativa.
Aquí tienes el presupuesto, amigo, dijo, lanzando la memoria USB sobre la mesa. Todo va por buen camino para Westlock. Las cifras de Westlock eran sólidas. Miguel empezó a hablar, pero se detuvo y me miró de reojo. ¿Te ves así, amigo? ¿Qué cara? Pregunté, reclinándome en mi silla. El que te haces cada 15 de septiembre, respondió sin dudarlo. El look de cumpleaños. Solo de pensarlo, admití. 5 años es todo un hito. 5 años de éxito rotundo, corrigió Miguel. 5 años desde que tomaste esa decisión que salvó nuestras carreras y nos puso en este camino. Esa es una manera de verlo, respondí con una media sonrisa. ¿Has oído algo? Preguntó, sentándose en la silla frente a mí. La actualización habitual de Luis. Nada importante. ¿Y por qué sigues comprobando esto? La pregunta me atrapó. Hábito, quizás. Seguridad, en parte. ¿Sabes lo que diría Teresa? Continuó. Que seguir con sus vidas es darle poder a quienes ya no lo merecen. Mi esposa cobra $200 la hora por decirles estas cosas a sus clientes. Solté una risita. Y vale cada centavo. En serio, Juan, insistió. ¿En qué momento dejas de rastrear a quienes ya no forman parte de tu vida? La pregunta flotaba en el aire, más pesada que nuestras conversaciones habituales. Quizás porque era el 5º aniversario, quizás porque ya lo había estado pensando. Lo pensaré, admití finalmente. Bien, dijo Miguel, poniéndose de pie. Ahora, sobre esos números de Westlock. Pasamos la siguiente hora inmersos en los detalles del proyecto, dejando atrás el pasado. Pero cuando Miguel se fue, me quedé en la mesa, reflexionando sobre su pregunta. Encontrar a Clara y Diego no era miedo ni apego. Era el arquitecto que llevo dentro, queriendo entender cómo encajaba cada pieza de mi plan, cómo se habían propagado las repercusiones de lo que había hecho. Pero, 5 años después, quizá era hora de cerrar este proyecto. A las 6:30, salí de la oficina para cenar con Diana. En el ascensor, tomé una decisión. 5 años eran suficientes. Hoy sería la última vez que miraría al pasado. Era hora de construir solo en el presente. La lluvia londinense caía tenue pero persistente, difuminando las relucientes torres de Canary Wharf con un gris indistinto. Diego Salazar se ajustó el abrigo mientras caminaba por la acera abarrotada hacia las oficinas de Finch y Beaterby en el número 48. Su cabello canoso, que antaño le daba un aire distinguido, ahora lucía opaco y apagado. Aún conservaba la postura impecable de sus días de ejecutivo, pero los costosos trajes italianos habían dado paso a cortes londinenses más sencillos. Bien, pero un recordatorio diario de lo mucho que había caído desde la cima en Globaltech. Pasó por un kiosco de periódicos con el Financial Times en el escaparate. El titular anunciaba la jubilación de Carlos Vargas de Globaltech y el nombramiento de Diana Morales como nueva CEO, la misma Diana que presenció su humillación hace 5 años. Diego no se detuvo, pero el músculo de su mandíbula se tensó. Ese puesto de CEO se suponía que sería suyo, la cúspide de una carrera meticulosamente planificada, hasta que Juan Morales lo desmanteló todo con precisión magistral. Pasó su credencial a la entrada de Finch y Beaterby y saludó rápidamente a la recepcionista. Buenos días, Martín, lo saludó un analista junior, usando el apodo que Diego había adoptado en Londres. El nombre Diego Salazar era demasiado confuso y generaba resultados incómodos en Google. Martín. Era más seguro, más fácil de reinventar. Buenos días, respondió el mecánico, dirigiéndose a la oficina. El espacio era decente, pero lejos de la grandeza de su pasado. Sin ventanales, baño privado ni asistente personal. Era simplemente una oficina común y corriente, perteneciente a un director común y corriente, para alguien que alguna vez fue extraordinario. La computadora de Diego sonó con una videollamada de Claudia Ramírez, directora financiera de Finch y Beaterby y su actual interés romántico. En el trabajo, su relación era discretamente profesional. Diego había aprendido esa lección a las malas. Fuera de la oficina, Claudia le dio una muestra del estatus y la comodidad que aún anhelaba. Martín, querido, lo saludó Claudia cuando respondió la llamada. Recordatorio, cena con el grupo Philips esta noche, a las 7:30, en The Ivy. Lo tienes en la agenda. Confirmado, respondió Diego, notando cómo el cabello rubio y la actitud segura de Claudia le recordaban a Clara. Años atrás, se había dado cuenta de que tenía un tipo, mujeres ambiciosas y estratégicas a las que podía convertir en aliadas. La alianza debería anunciarse el próximo trimestre, continuó Claudia, bajando la voz con aire conspirador. Barrington prácticamente lo confirmó ayer. Estás dentro. La asociación con Finch y Beaterby fue la zanahoria que le ofrecieron hace 3 años. Un logro respetable,
pero un paso por debajo de las alturas corporativas que había alcanzado anteriormente. Aún así, era su mejor oportunidad de recuperación financiera, después de los honorarios legales y los acuerdos que habían vaciado sus cuentas bancarias. No contemos la bonificación antes del depósito, dijo Diego, con la cautela que le ha enseñado la vida. Tras colgar, abrió la revisión trimestral del equipo. El trabajo ocupó su mente estratégica, pero no llenó el vacío. Ahora era un engranaje más en la maquinaria de alguien más, justo lo que había evitado durante toda su carrera. A la hora del almuerzo, Diego rompió la promesa que se había hecho. Buscó noticias sobre la transición de liderazgo de Globaltech. El comunicado oficial incluía una foto de Carlos Vargas junto a la nueva directora ejecutiva, Diana Morales, la misma que había presenciado su caída 5 años antes. Un artículo en un espacio aparte le llamó la atención. Globaltech se asocia con Morales y Torres para la expansión sostenible del campus. La imagen mostraba a Juan Morales presentando proyectos a la junta directiva, con la confianza de quien ha triunfado en la vida. Ver a Juan aún conmovía a Diego, una mezcla de ira, envidia y un respeto que jamás admitiría. El hombre lo había superado por completo, transformándose de un marido común en el artífice de su caída, tanto literal como figurativamente. Diego cerró el navegador y cogió su celular. Abrió su correo electrónico personal y, en un impulso, tecleó la dirección que no había usado en años, claram78@gmail.com. ¿Alguna vez te has arrepentido, Clara? Hoy hace 5 años. Podríamos haberlo tenido todo. Su dedo se detuvo en el botón de enviar. Contactar a Clara violaba el acuerdo con Globaltech, poniendo en riesgo el pago final que recibiría el mes siguiente. Con esfuerzo, borró el borrador y guardó el teléfono. Esa noche, en la cena con Claudia y el grupo de Philips, Diego se puso la máscara, perspicaz, experimentado, siempre con la observación adecuada en el momento oportuno. Reía cuando se esperaba, ofrecía análisis estratégicos, jugaba al juego. Pero mientras saboreaba su whisky, calculaba. La sociedad en Finch y Beaterby le reportaría más ingresos, influencia, quizás un puesto en los consejos de administración de empresas más pequeñas. En 2 años, un traslado lateral a una institución más grande podría devolverlo a la cima, a sus 55 años, incluso en una empresa más pequeña que Globaltech. No era el futuro que había soñado, pero Diego Salazar siempre había sido un estratega. A veces, el juego requería un reajuste tras una derrota. Lo que no admitía, ni siquiera a sí mismo, era el vacío que envolvía esas ambiciones. Ahora jugaba en un tablero más pequeño, siempre a la sombra de lo que podría haber sido. El viento cortante de Chicago azotaba la avenida Michigan mientras Clara Morales, ahora simplemente Clara Morales de nuevo, tras abandonar brevemente su apellido de soltera, se apresuraba a las oficinas de Crescent Marketing. A sus 41 años, seguía llamando la atención con su paso firme y su estilo impecable, a pesar de las finas líneas que empezaban a formarse en sus ojos, desafiando su rigurosa rutina de cuidado de la piel. «Buenos días, Gia», saludó la asistente, recorriendo el departamento creativo con un café en una mano y una carpeta en la otra. «La presentación del Axe Brewery es a las 11». «Confirmado», respondió Gia. «Y Mark te envió la copia revisada para que la revises». Gia siguió el ritmo de Clara al entrar al departamento creativo de Crescent Marketing. «Howard quiere 10 minutos antes de que llegue el cliente», dijo la asistente. Clara asintió, ajustando mentalmente su horario matutino. Como directora creativa, lideraba un equipo de 14 diseñadores y redactores, gestionando campañas para clientes en todo el Medio Oeste. El puesto no tenía el glamour ni el salario de su anterior puesto en Globaltech, pero ofrecía algo más valioso: estabilidad sin miradas indiscretas. Su oficina reflejaba quién era ahora: limpia, moderna, con vibrantes toques de color. Nada de fotos personales en el escritorio ni en las paredes, solo anuncios enmarcados de campañas galardonadas y trofeos del sector. Bajo su liderazgo, Crescent había crecido y se había ganado el respeto del mercado. Minutos después, Howard Brenton, el socio gerente, apareció en la puerta. A sus 62 años, había construido la agencia desde cero, transformándola en una respetada firma boutique que priorizaba la creatividad por encima de la política corporativa. «¿Está lista la presentación del Axe?», preguntó sin rodeos. «Estoy revisando las ediciones finales de Mark», confirmó Clara. «Está bien». Howard asintió y cerró la puerta, un gesto inusual que puso nerviosa a Clara. En 5 años en Crescent, había cultivado una relación profesional con él basada en la transparencia y los resultados, manteniendo su pasado bajo llave. «¿Algo en mente?», preguntó cuando él dudó. «Acabo de hablar con el grupo Polaris», dijo Howard, citando a uno de los mayores conglomerados publicitarios de Chicago.
Están interesados en comprarnos. Las conversaciones iniciales son confidenciales por ahora. Clara asimiló la noticia, calculando ya el impacto. ¿Y lo estás considerando? ¿A mi edad? Claro. Pero te afecta más que a nadie en el equipo. La pregunta tácita persistía entre ellos. Si Crescent era absorbida por Polaris, la burbuja profesional que Clara había construido con tanto esmero estallaría. El mundo corporativo era pequeño, sobre todo entre los ejecutivos, y más aún en marketing. Por mi pasado en GlobalTech, declaró sin rodeos. Howard asintió. Nunca lo mencionaste, y lo respetaba. Tu trabajo aquí es impecable. Pero si seguimos adelante con Polaris, mi historial quedará manchado. Clara mantuvo la compostura, fruto de años de práctica. Su director ejecutivo está en 3 juntas directivas con Carlos Vargas, ¿verdad? Exactamente, dijo Howard. La conexión surgirá inevitablemente. Agradezco el aviso, respondió Clara. ¿Cuándo necesitas mi decisión? Una semana, dijo vacilante. Y por si acaso, lucharía por retenerte, Clara. Has demostrado con creces tu valía aquí. Tras su partida, Clara se volvió hacia la ventana, contemplando el horizonte de Chicago sin verlo realmente. 5 años reconstruyendo su vida, y ahora la red corporativa lo amenazaba todo. El mismo sistema que había manejado con maestría junto a Diego. Diego. No se había permitido pensar en él directamente en años, llamando a ese periodo mi tiempo en GlobalTech cuando necesitaba mencionarlo. El acuerdo con GlobalTech le había dado lo suficiente para empezar de cero en Chicago, pero el secretismo le impidió explicar la verdad sobre su marcha. La versión oficial, una lección personal por nuevas oportunidades, no engañó a nadie en la industria, pero la ausencia de un escándalo público le permitió a Howard apostar por ella. Vio el talento, aceptó el riesgo y nunca volvió a hablar del pasado. Clara abrió su portátil e investigó sobre la directiva de GlobalTech. El artículo principal anunciaba la jubilación de Charles Vargas y el nombramiento de Diana Morales como nueva directora ejecutiva, la misma Diana que formó parte de la junta directiva que puso fin a su carrera. Casi sin querer, escribió otro nombre, Juan Morales, arquitecto. Los resultados fueron impresionantes. Portadas en revistas especializadas, premios al diseño sostenible, perfiles en periódicos económicos. El hombre que una vez fue su esposo se había reinventado por completo. En una foto, aparecía en una gala benéfica junto a una elegante mujer de cabello corto y oscuro, identificada como Diana Harford, directora del Consejo Metropolitano de las Artes. Se veían cercanos, cómodos, como una pareja sólida. Clara cerró el navegador, sintiendo un peso en el pecho. No eran celos, pero algo parecido, quizás arrepentimiento por la simpleza de lo que había desechado, o el reconocimiento de que la vida había seguido adelante sin ella. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Representantes del Lakeside están en el vestíbulo, anunció Gia. Ya voy, respondió Clara alisándose la falda y concentrándose en el presente. Esa noche, sola en su apartamento del centro de Chicago, Clara consideró sus opciones. El elegante apartamento de una habitación, con muebles minimalistas y vistas panorámicas, era un digno sustituto de la casa suburbana que compartía con Juan. Más pequeño, más sofisticado, un reflejo de su recién adquirida independencia. Se sirvió una copa de vino y abrió su portátil personal, accediendo a una carpeta protegida con contraseña llamada archivo. Dentro había documentos que rara vez veía, los papeles del divorcio, el acuerdo con GlobalTech, la carta del abogado aconsejándole no aceptar los términos. Una subcarpeta contenía las únicas fotos de su antigua vida, el día de su boda con Juan, la casa que renovaron juntos, las vacaciones con amigos que, tras el divorcio, se habían puesto de su lado. Mientras navegaba por esos ecos digitales, Clara se enfrentó a la verdad que había evitado durante 5 años. Su romance con Diego se basaba en la ambición, no en una conexión genuina. Una alianza disfrazada de pasión se desmoronó, llevándose consigo no solo su matrimonio, sino también toda su red social. Su teléfono vibró con una notificación por correo electrónico. Un cazatalentos le ofrecía un puesto de directora creativa senior en San Francisco. Más prestigio, mejor sueldo, pero más lejos del medio oeste y más cerca de las redes corporativas que podrían desenterrar su pasado. Otro nuevo comienzo, otra ciudad, otra reinvención. Clara cerró la carpeta sin responder. 5 años huyendo de su propia historia la habían llevado a este momento. Debería seguir huyendo o afrontar el pasado. Tras un largo silencio, abrió su agenda y encontró un número que tenía guardado pero que nunca usaba. Dudó un momento y luego llamó. «Habla Teresa Morales», respondió la voz familiar de la esposa de Miguel, la terapeuta a quien Clara alguna vez consideró una amiga. «Teresa, soy Clara Morales.
dijo con voz más firme de lo que sentía. Sé que esto es inesperado, pero estoy en Chicago y quería saber si tienen alguna vacante para nuevos clientes. El silencio al otro lado duró unos segundos. Estoy disponible, respondió Teresa con profesionalidad. ¿Puedo preguntarle qué le motivó a llamar ahora? Han pasado 5 años, dijo Clara simplemente. Creo que es hora de dejar de fingir que nunca existieron. Programaron la primera sesión. Clara regresó a la ventana, contemplando las luces de Chicago. Por primera vez en 5 años, se permitió recordar la gala de Globaltech, el cruel comentario que presentaba a Juan como su compañero de piso, la brutal eficacia de su represalia, el desmoronamiento de la vida que había elegido. Lo había perdido todo, pero la pérdida la había obligado a construir algo real, con esfuerzo, no con falsas alianzas. Mañana le comunicaría a Howard su decisión sobre la adquisición de Polaris. Evaluaría la oferta de San Francisco. Tendría su primera sesión con Teresa. Pero esa noche, Clara simplemente aceptó la verdad. 5 años atrás, había apostado por el socio equivocado, subestimando al arquitecto de su vida porque no encajaba con su visión del éxito. Había sido su mayor error, y quizá su lección más valiosa. El aérea rebosaba de vida con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Estaba tomando vino en mi mesa favorita, en un rincón con vistas al restaurante y a la calle, esperando a que llegara Diana. En la barra, un televisor transmitía noticias financieras en silencio, incluyendo un segmento sobre la jubilación de Carlos Vargas de Globaltech. Observé sin reaccionar. Ya le había enviado un mensaje de felicitación esa mañana. Mi colaboración con Globaltech no hizo más que crecer con el tiempo. Morales y Torres gestionaron 3 proyectos importantes para ellos, basados en el respeto mutuo y el trabajo duro. Mientras disfrutaba de mi vino en aérea, mi teléfono vibró con un mensaje de Diana. 5 minutos. La reunión de la junta directiva se alargó más de lo esperado. Mientras la esperaba, mi mente volvió a mi conversación con Miguel. 5 años siguiendo a Clara y Diego desde lejos, una costumbre que ya no tenía sentido. Las actualizaciones de Luis se habían convertido en un ritual vacío, una vigilia contra fantasmas que ya no existían. Señor Morales, una voz me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y vi a una mujer de unos 30 años, elegante pero visiblemente nerviosa, de pie junto a la mesa. Sí, respondí, sin reconocerla. Soy Kira Salazar, dijo. El apellido inmediatamente causó sospechas. Soy hija de Diego Salazar. Me gustaría hablar contigo, si es posible. Puse mi copa de vino sobre la mesa, observándola con atención. El parecido estaba ahí, la misma mandíbula firme, la mirada directa, pero sin el encanto calculador de Diego. Por favor, siéntese, la invité, señalando la silla frente a mí. Confieso que me sorprende su visita. Kira se sentó erguida, con la postura tensa. Me llevó meses armarme de valor para acercarme a ti, admitió. Estoy en la ciudad para una entrevista de trabajo. Cuando te vi, te reconocí por las fotos de la página web de tu empresa. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Salazar? Pregunté manteniendo mi tono neutral. Quiero disculparme, dijo sin rodeos, por lo que mi padre les hizo a ustedes y a su empresa hace 5 años. Los ataques a su negocio, los intentos de manchar su reputación, todo. Mantuve la cara seria, a pesar de mi sorpresa. Esto es inesperado. ¿Por qué te sientes responsable de sus acciones? No me siento responsable, aclaró Kira. Pero creo que alguien de nuestra familia debería reconocer el daño que causó. Mi padre jamás lo hará. Tras el divorcio de mi madre, cuando yo tenía 16 años, estuvimos distanciados durante años. No entendí quién era hasta que entré en el mundo corporativo y oí rumores sobre su pasado en varias empresas. Cuando ocurrió el incidente de Globaltech, le dijo a la familia que era una conspiración en su contra. Y no lo creíste, supuse. No, después de que empecé a juntar las piezas, confirmó. El patrón era demasiado claro, se repetía en múltiples situaciones. Observé a la chica con atención. ¿Sabe tu padre que me estás hablando? No, respondió con firmeza. Hemos tenido muy poco contacto durante años. Él no sabe que he investigado su pasado ni que sé lo que realmente ocurrió en Globaltech. Respeto tu sinceridad, Kira, dijo. Pero, ¿qué importancia tiene ahora, 5 años después? Su expresión se tornó más seria. Porque mañana tengo una entrevista en Globaltech. Necesito saber si esto te causará algún problema. Tu empresa aún trabaja con ellos en proyectos importantes. ¿Te entrevistan en Globaltech? Repetí, genuinamente sorprendido. Con el apellido de tu padre. Pensé en cambiar, admitió. Pero decidí que no debía esconderme de sus errores. Quiero triunfar o fracasar por mis propios méritos. Antes de poder responder, vi a Diana entrar al restaurante.
Me vio y miró a Kira con curiosidad. Mi pareja se unirá pronto, le expliqué. Pero, respondiendo a tu pregunta, no, tu trabajo en GlobalTech no sería un problema para mí ni para mi empresa. Tu padre y yo nos separamos hace mucho tiempo. El alivio se reflejó en el rostro de Kira. Gracias. Esto significa más de lo que crees. Cuando Diana se acercó, me presenté. Diana, soy Kira Salazar. Tengo una entrevista en GlobalTech mañana. Kira, mi socia, Diana Harford. Si Diana reconoció el peso del apellido, no lo dejó traslucir. Encantada de conocerte, Kira. ¿Te quedas a cenar? No, gracias. Ya le he quitado bastante tiempo al señor Morales. Kira se levantó y le extendió la mano. Agradezco su comprensión. Le apreté la mano, viendo en ella una fuerza que Diego nunca tuvo. Buena suerte mañana. Impulsivamente, hice una oferta. Mi empresa organiza visitas guiadas de arquitectura para nuevos ejecutivos de GlobalTech. Si consigues el puesto, quizás vengas al siguiente. La sonrisa de Kira era sincera. Me encantaría. Tras irse, Diana se sentó, arqueando una ceja. ¿Salazar? Como la hija de Diego. Asentí. Totalmente inesperado. Y aún así, la invité a la visita. Diana rió sorprendida. No es su padre, ¿verdad? Quizás sea hora de cerrar ese capítulo para siempre. Sonreí, sintiendo el peso de sus palabras. Sí, quizá lo sea. Diana extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía. Hablando de cerrar capítulos y abrir nuevos, empezó, con un toque de nerviosismo inusual en ella. He pensado en tu propuesta. 3 meses antes, le había propuesto matrimonio a Diana, en un momento tranquilo e íntimo en la azotea de nuestro museo favorito. Me pidió tiempo para pensar, cautelosa debido a nuestros matrimonios anteriores y al ritmo lento que siempre había guiado nuestra relación. Creo que es hora de que construyamos algo nuevo juntos, dijo, apretándome la mano. Mi respuesta es sí. Esa noche, mientras caminábamos de vuelta a mi loft, de la mano bajo las luces de la ciudad, reflexioné sobre las peripecias del día. 5 años después de la gala que lo cambió todo, la jubilación de Carlos Vargas, la hija de Diego buscando una absolución que no necesitaba dar, Diana aceptando mi propuesta de matrimonio. En mi bolsillo, mi teléfono vibró con una notificación, probablemente el informe trimestral de Luis. Por un momento, consideré revisarlo, continuando con mi vieja costumbre de estar al tanto del pasado. En cambio, silencié el teléfono y me concentré en la mujer a mi lado, hablando de nuestros planes para el futuro. El pasado me moldeó, pero ya no me define. Yo, el arquitecto, había completado mi obra maestra. No solo los edificios que permanecerán como mi legado profesional, sino la vida que reconstruí cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, tras la traición. Mañana le escribiría a Luis pidiéndole que dejara de actualizar. Llamaría a mi abogado para cancelar los últimos protocolos de monitoreo que establecía hace 5 años. Empezaría a esbozar ideas para el Centro Cultural Westlack, mi proyecto más ambicioso hasta la fecha. Pero esa noche, caminando con Diana, simplemente abracé el presente. Fue el resultado final de un proyecto que transformó la destrucción en creación, el resentimiento en resiliencia, y finalmente, la venganza en renovación. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.